Bienvenidos a su programa Destinos del Color y el Verbo. Querido público, como ya todos saben, en estos momentos nos encontramos con la letra B, ya que estoy avanzando en orden alfabético y vamos a iniciar con la palabra Barrabasada. Y también en nuestra sección del escritor invitado o poeta invitado o erudito invitado, tenemos al final del programa un breve discurso del señor David Icke. El término barrabasada ya se documenta en el castellano o español en el primer tercio del siglo XVII, cuyo significado inicial se refiere a una mala acción o travesura grave y proviene de Barrabás, persona mala o díscola. Esta última voz remite a Barrabás el preso judío, a quien Pilatos, a la sazón prefecto romano de Judea, concedió el indulto en lugar de Jesús. Los evangelios no concuerdan sobre los actos que habían conducido a su condena. Se le tacha de agitador político o de homicidio incluso y de asaltante. Pero sí hay concordancia en que fue elegido por el pueblo de Jerusalén para salvar la vida con motivo de la Pascua judía, y en que Poncio Pilatos, responsable de sancionar esta traición, se salvó las manos en asunto, dejando que Jesús muriera en la cruz. El caso es que con el tiempo Barrabás se convirtió en el prototipo de hombre perdido o de hombre extraviado. Y respecto a nuestras citas literarias, los usos literarios de la palabra, tengo acá señalado que el escritor Alonso de Castillo Solórzano, en su libro Tardes entretenidas, en 6 novelas, usó la palabra barrabasada de la siguiente forma: porque el honor no obligue en caso que la topase en algún peso falso alguno, barrabasada, y no fue esto sin particular razón de esto de parte de la moza. Este libro fue escrito en 1625. Y en 1972, ya más reciente, el escritor Gonzalo Torrente Ballester, tenemos la siguiente cita, Ella no está muy tranquila, pues temía que su hermano hiciera alguna barrabasada. Bastida le dijo que no creía que a don Jacinto le importase mucho. De esta forma ya tenemos entendido el uso de la palabra mencionada. Querido público, en estos momentos damos pase a una breve pausa comercial vinculada con el tema mencionado. Regresamos. La gloria sea, la venganza sea. ¡Guerra! La guerra
esa abominable creación de nuestras adaptaciones socioculturales a las condiciones materiales de existencia, se yergue en el horizonte de nuestra historia. Desde una perspectiva objetiva no es ni buena ni mala tampoco. Simplemente es un eco resonante de las presiones y demandas de la sociedad. Surge cuando los recursos escasean y las poblaciones se multiplican, cuando las tensiones económicas se vuelven insostenibles y los esqueletos políticos se tambalean al borde del colapso. La idealización de la guerra, la falsa pretensión de honor, gloria, justicia o ideales, es simplemente una narrativa romántica que soporta el peso abrumador de la brutal realidad de la violencia organizada. La cruda realidad, la guerra es una cuestión de recursos, control y poder. Las sociedades combaten por el acceso a los elementos vitales para sobrevivir y prosperar. Y la guerra es simplemente la forma más cruda y directa de conseguir esos recursos. La guerra es la grotesca personificación de la lógica subyacente de nuestra existencia material. Se erige como la máxima representación de la lucha por la supervivencia, el acto supremo de la competencia en un mundo donde los recursos son finitos y las necesidades infinitas. Y sin importar cuánto anhelemos la paz, hasta que no afrontemos y reformemos las estructuras materiales y socioeconómicas que alimentan el fuego de la guerra, siempre estaremos al filo de un posible conflicto. En el diccionario enciclopédico Océano, la palabra barrabasada señala que lo siguiente: figura o familia de travesura grave. Nada más. Ese es el único significado que dice el diccionario enciclopédico. Travesura grave. Mientras que en el diccionario de la Real Academia Española, barrabasada significa figura coloquial de desaguisado, disparate, acción que produce gran daño o perjuicio. Anteriormente está la palabra Barrabás, que significa judío indultado con preferencia a Jesús. En modo coloquial, persona mala, traviesa y díscola. Lo que anteriormente ya había mencionado. Después está también la palabra barra brava, verbo de barra. Querido público, de esta forma damos fin al presente episodio con la palabra barrabasada. Como ya les había dicho, ahorita los dejo con las palabras del señor David Icke y despido el programa con la gratitud de siempre y haciéndoles recordar que en este episodio vamos a usar el diccionario enciclopédico Océano, el diccionario de la Real Academia Española y una breve cita sobre las semblanzas del origen de la palabra con el personaje histórico y de las lecturas en la cual se ha usado la palabra barrabasada. Como siempre, me despido hasta el próximo episodio. Nos vemos muy pronto. Hace 31 años empecé un viaje para destapar quién controla el mundo de verdad, por detrás de la gente que vemos, y cuál es su agenda. Y lo que se reveló desde el inicio de los 90 en adelante fue el hecho de que existe una secta global, que es una red global de sociedades secretas y grupos semisecretos, bajo una dirección interconectada, y llevan durante un largo periodo de tiempo, pasito a pasito a pasito, encauzando el mundo hacia una tiranía planetaria fascisto-comunista. Todo este bulo del COVID y todo lo que acarrea consigo ha estado décadas planeándose. Para entender las falsas vacunas, porque no son vacunas, son una terapia génica, no se ajustan a la definición de vacuna
¿Por qué crean una situación donde prácticamente no puedes hacer las cosas más primordiales de la vida humana si no te pones la falsa vacuna? ¿Por qué quieren que se vacunen todos los hombres, mujeres y niños? Porque hay otra agenda, está claro. Y sobre esa agenda me he pasado décadas escribiendo. Se trata de transformar el cuerpo humano de un estado biológico a un estado sintético biológico. Está planeado que este humano sintético biológico no tenga la capacidad de procrear. Toda la idea del confinamiento, desde luego que no tiene nada que ver con la salud, sino con la destrucción de los ingresos independientes de la población, para que pasen a depender del Estado. La miseria que el Estado facilitará con el llamado ingreso vitalicio, porque habrá desaparecido todo lo demás. Pero solo recibirás ese ingreso garantizado si haces lo que dice el Estado. Ya vemos grandes números de personas que se dan cuenta de la sencillez de la verdad. El único modo de que esto se acabe es si nosotros, el pueblo, acabamos con ello. Y si no la detenemos, si nosotros, el pueblo, no la detenemos, entonces sucederá. Jamás en la historia de la humanidad conocida hemos vivido un momento igual, de tiranía global, total, y así pues, jamás en la historia humana ha recaído tanta responsabilidad en aquellas personas que son capaces de verlo. La tiranía nunca es derrocada, nunca es tumbada por parte de la mayoría. Puede que nos secunden, pero es la minoría la que detiene el proceso. Y esa minoría siempre tiene una cosa en común. Es el rasgo humano que ha destruido a todas las tiranías de la historia. El amor propio. Si tienes amor propio, entonces no consentirás el fascismo. Es que simplemente no lo vas a hacer. No me vengas con las consecuencias del amor propio. Porque mi amor propio, yo, no se vende bajo ninguna circunstancia ni grado de tiranía. Y eso es lo que arranca el ímpetu y donde los demás te siguen. Y lo que intentan hacer, porque saben esto, es destruir nuestro amor propio. Por eso quieren que llevemos pañales en la cara, o uno de los motivos. Quieren que hagamos estupideces y que hagamos en contradicciones que vemos que lo son. Cuando algo es contradictorio y absurdo, y aún así lo haces, has cedido tu amor propio. Y cuando desaparece tu amor propio, solo te queda la sumisión. Podemos hacer algo que lo cambia todo. Podemos eliminar la causa del problema. Y la causa del problema, cómo nos metimos en este follón y cómo llevamos haciéndolo toda la historia, es la historia de la aquiescencia. De los muchos para con los pocos. Mírate cualquier momento de la historia, cualquier cultura, da igual. Verás el mismo proceso, de los muchos cediendo ante los pocos. Y la gente piensa, oh, la autoridad tiene el poder. Debo sentirme intimidado por el poder de la autoridad. Esa dinámica solo puede ocurrir si la mayoría muestra su aquiescencia ante la minoría. La aquiescencia humana entrega su poder a la autoridad, quien se queda con ese poder, nuestro poder, y lo reutiliza para usarlo contra nosotros, en forma de imposiciones fascistas. Y la mayoría de la humanidad solo ve esta parte y percibe que la autoridad tiene poder. No ven esta otra parte. Pero el poder que se está usando contra nosotros es el poder que les hemos entregado. A ver, ¿veis algunas de estas marchas por Londres? Estoy seguro de que las autoridades no las quieren. Estoy seguro de que la policía quería pararlas. Pero hay tanta gente que no pueden ni empezar. Esta es la dinámica que va a acabar con todo esto. En la que un número de personas cada vez más gigantesco no solo marchan, sino que cesan de cooperar en todas estas zonas con esta autoridad fascista. Pero si la gente simplemente se echa a la calle y simplemente acude a concentraciones y luego se marcha y sigue cediendo a las imposiciones de la autoridad, no cambia nada. Cuando usemos el poder del no, entonces veremos de verdad dónde está el poder. La respuesta lleva un rato mirándonos a la puñetera cara. Dejad de consentir vuestra propia esclavitud. Y si hay suficiente gente que lo haga, no pueden esclavizarnos. Y hace falta moverse ya.
Nunca antes hemos tenido estas cifras de despiertos ante los poderosos que controlan el mundo para sus fines. Pero tenemos que pasar de verlo a cesar de cooperar. Ese es el cambio que derribará el castillo de naipes. Cuanta más gente del sistema empiece a exponer al sistema, más credibilidad se va a percibir que tienen con la población que se lo ha tragado todo hasta ahora.